Hola a todos y a todas, mi nombre es Elisa y soy estudiante en la Universidad Miguel Hernández. Curso el máster universitario en formación del profesorado de ESO, bachillerato, formación profesional y escuela de idiomas. Como podéis comprobar, en este video tutorial os quiero explicar un poco cómo se forman en inglés las conocidas segundas condicionales. En primer lugar, vamos a ver brevemente para qué sirve una oración condicional y qué es una segunda condicional. Después veremos cómo se forman las afirmativas, las negativas y las interrogativas en segunda condicional. Y os daré varios ejemplos para que quede más claro. Y finalmente os diré un par de cosas que hay que tener en cuenta cuando utilizamos las oraciones condicionales. Así que si os parece, comenzamos. ¿Para qué sirve una oración condicional? Pues bien, las oraciones condicionales sirven para indicar una condición y el resultado que se deriva de ella. Por ejemplo, si llegaras a tiempo, iríamos al cine esta noche. ¿Sí? ¿Queda claro? Vale, esto es algo muy general. Ahora pasamos ya a la segunda condicional. ¿Qué es? Pues la segunda condicional es una oración que indica lo que ocurriría si se cumpliera la condición dada. Esa condición es bastante improbable o imposible que suceda. Por ejemplo, en español una segunda condicional sería: si me dieran vacaciones en el trabajo para el mes de abril, me iría contigo de viaje. Aquí lo que queremos decir es que es improbable que me den esas vacaciones, pero en el caso de tenerlas, sí que haría ese viaje. Vale, ahora pasamos ya a cómo las formamos en inglés. Como podéis ver en la imagen que he creado para ejemplificarlo, la condición la debemos expresar empezando con un if, que significaría nuestro sí condicional. Y a continuación debemos utilizar un pasado simple. Si queréis repasar cómo se forma el pasado simple, podéis ir a mi blog donde he dedicado una de las entradas a explicarlo. Os dejo en la descripción la dirección. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se forma el resultado? Muy fácil. Simplemente tenemos que formar una oración utilizando la partícula could más el verbo principal en forma base. ¿Vale? Entonces ahora aquí os pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, if I won the lottery, I could buy a house. Si ganara o ganase la lotería, me compraría una casa. Además, en la oración que expresa el resultado podemos utilizar could o might más el verbo principal en lugar de would. Por ejemplo, if I won the lottery, I could buy a house. Si ganara o ganase la lotería, me compraría una casa. Si queremos utilizar might, pues podemos decir if I won the lottery, I might buy a house. Si ganara o ganase la lotería, quizás me comprara una casa. ¿Vale? Pues si la afirmativa ha quedado clara, pasamos ahora a la negativa. Las oraciones negativas en la segunda condicional las podemos formar de dos maneras distintas. Por ejemplo, voy a hacer esto un poco más grande para que lo veáis. El primer ejemplo, debemos utilizar la partícula if, como ya hemos dicho, más la forma negativa del pasado simple, que si recordáis es didn't o did not, más el verbo que ya iría en la forma base, porque el didn't ya nos expresa que es pasado y no necesitamos poner el verbo principal en pasado. Así formaríamos la condición en la segunda condicional. Y el resultado debemos negar la partícula would, que quedaría wouldn't o would not. En caso de utilizar could, deberíamos negar could, wouldn't o could not. Y en caso de utilizar might, pues también lo negamos. Y después el verbo principal en su forma base. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda manera de negar la segunda condicional sería cambiando la partícula if por unless, que significa a menos que o si no. Aquí ya sí necesitamos poner el verbo en afirmativa, entonces seguimos utilizando el pasado simple para la condición. Y si queremos negar el resultado, pues igual, con wouldn't o couldn't, etc. Más el verbo principal. Y ahora un ejemplo de la primera opción sería: if I didn't win the lottery, I couldn't buy a house. Si no ganara o ganase la lotería, no me compraría una casa. Y un ejemplo con la segunda opción sería: unless I won the lottery, I couldn't buy a house.
a menos que ganara o ganase la lotería, no me compraría una casa. ¿Vale? Ahora ya pasamos a las interrogativas. Las interrogativas de la segunda condicional se forman tal cual una interrogativa en inglés. Entonces debemos anteponer la partícula necesaria en cada caso. Por ejemplo, what would you do if you won the lottery? ¿Qué harías si ganaras o ganases la lotería? Pues podemos responder con un I could buy a house, me compraría una casa. ¿Vale? Entonces ahora ya solo nos quedan los aspectos a tener en cuenta. Hemos dicho que en la afirmativa el resultado se puede expresar con las partículas would, could o might, pero hay que saber diferenciarlas. Entonces, would no tiene traducción, se utiliza para crear las condicionales. Por ejemplo, I could buy, yo compraría. La partícula could se traduciría por podría más el verbo principal en forma base. Por ejemplo, I could buy, yo podría comprar. Y por último, might solamente añade un matiz de menor probabilidad. Por ejemplo, I might buy, quizás o puede que yo compre. Ahora pasamos a otro aspecto a tener en cuenta, y es que en las oraciones negativas no es siempre obligatorio negar tanto la condición como el resultado, sino que va a depender del contexto de lo que queramos expresar. Por ejemplo, if I didn't win the lottery, I couldn't buy a big house. Si no ganara o ganase la lotería, no me compraría una casa grande. Ahí vemos que están tanto la condición como el resultado con la negativa. Pero, por ejemplo, podemos decir, if I didn't win the lottery, I could buy a small house. Si no ganara o ganase la lotería, me compraría una casa pequeña. Y por último, el orden de las oraciones se puede intercambiar. Podemos decir primero la condición y luego el resultado, o al revés. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si colocamos la oración que expresa la condición antes del resultado, debemos colocar una coma entre las dos opciones. Esto es obligatorio y no se nos puede olvidar. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya servido este tutorial y si queréis seguir practicando y aprendiendo inglés, podéis visitar mi blog o seguirme en Twitter, ya que os dejo las referencias en la descripción del vídeo. Muchas gracias y ánimo.